Buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 567. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. De igual manera, para aprovechar a aquellos que comparten y le dan me gusta, de modo que varias personas puedan participar de nuestro maravilloso grupo de oración. Damos la bienvenida a cada persona que aparta ese espacio de tiempo para estar en la presencia del Señor. Sabemos que no es algo fácil inicialmente para nuestra propia carne, ¿no? A nuestra carne le gustan otras cosas, eso debemos tenerlo claro. Y es muy difícil para los seres humanos deleitarse en las cosas del Señor, pero es muy fácil deleitarse en las cosas de la carne. Y por eso cuesta tanto asistir, digamos, a un grupo de oración o a un momento donde se vaya a hablar del Señor. Un saludo especial ahí para el hermano Enrique, que ya se encuentra conectado, para Edwincito, que ya también por ahí lo vi entrar. Que el Señor los bendiga y les ayude. Vamos entonces a ir disponiendo nuestros corazones, recordándoles que tenemos en este momento la lectura capítulo a capítulo de la Biblia. Hoy nos encontramos en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, para que usted pueda estar atento, para que vaya preparando de pronto su Biblia y pueda leerlo completo con nosotros. Vamos a dar entonces ese espacio de tiempo para que los que no han podido ingresar lo puedan hacer. Recuerden, cuando finalicemos el periodo de oración, entonces compartir con aquellas personitas que no conocen a Cristo. Hemos visto resultados muy bonitos, incluso mucha gente ha visto, digamos, fuera del en vivo que hacemos, muchas personas han escuchado los grupos de oración, las escuchan en otros horarios, y es de gran bendición porque sabemos que el Señor está haciendo una obra maravillosa. Cuando se predica la palabra y se enfoca solamente en la palabra del Señor, el Señor hace su obra. Entonces, mi hermano, recordarle el tema del mensaje de hoy se llama el mensaje y el poder de Dios. Para aquellas personitas que les gusta escribir, el tema se llama el mensaje y el poder de Dios. De igual manera, basado en Primera de Reyes, capítulo 18. Un saludo especial ahí también para Francisco, que ya lo veo ahí conectado. El Señor lo bendiga muchísimo. Hermanos, de verdad que los animo a que sigan participando, a que hagan ese esfuerzo, a que no se dejen llevar por el mundo. Es que es muy fácil. De verdad que por ahí había una frase de Leona Revenil que decía: hay miles de caminos para ir al infierno, pero hay uno solo para ir al cielo. Entonces usted se sale a la calle, hermano, y de verdad que ahorita llevé a mis hijos por ahí a dar una vuelta y es tremendo, ¿no? O sea, la calle está terrible. Afuera no hay pandemia, ¿no? Pero en los hospitales sí se está muriendo la gente. La gente sí se está enfermando en las casas. Y hay muchas personas que no tienen conciencia de eso, que no les importa nada. Entonces, esta humanidad definitivamente vamos a tener que darle cuentas al Señor, y yo creo que es mejor que nos mantengamos ajustaditos a la palabra. Como les decía a los hermanos en el grupo del miércoles, no creo que estando en el cielo el Señor nos diga: oiga, ¿usted por qué hizo tantos grupos de oración? ¿O por qué asistía tanto? ¿Por qué leían tanto la Biblia? ¿Eso para qué? ¿Cierto? No creo que el Señor nos diga eso. Entonces vamos a dar un minutico más para que las personitas que todavía no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Váyase concentrando, no permita que nada lo distraiga, póngale mucha atención a la lectura, esté atento a la explicación, porque esa es la palabra de Dios, esa es la manera como Dios ha decidido hablarnos, y lo que hacemos acá es transmitir esas palabras para que su corazón sea transformado, sea tocado por el poder del Espíritu Santo que inspiró estas palabras. Entonces vamos a hacer esa oración con fervor, pidiéndole al Señor que nos acompañe. Amado Señor, bendito Salvador nuestro,
Te agradecemos en esta noche, Señor, donde podemos reunirnos a través de este medio de comunicación, Señor. Muchas personas rechazan estos medios, Señor, pero sabemos que tú has puesto en la mente de algunas personas el hacerlo, y así como hay muchas cosas en el mundo que se pueden utilizar para la maldad, sabemos que este medio que se utiliza para muchas cosas malas también se puede utilizar para engrandecer tu nombre, para proclamar tu nombre, para extender tu reino, Señor. Te pedimos que así se haga, Señor. Te pedimos que podamos llegar a más personas, Señor, que no te conozcan, Padre amado. Te pedimos que aquellos que ya te conocemos, Señor, y que estamos asistiendo continuamente, podamos afianzarnos en la fe, podamos fortalecer nuestra forma de creer, nuestra vida contigo, Señor, que nosotros podamos verdaderamente ser cristianos que te honran y que te bendicen, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, porque definitivamente no merecemos la obra que tú estás haciendo en nosotros, pero, Señor, a ti te ha placido es el hecho de vernos a nosotros, vivir una vida que te agrade, Señor. Sabemos que tú te alegras en ello. Te pedimos que lo continúes haciendo, que bendigas a mis hermanos, que les ayudes en esta noche a entender tu maravillosa palabra, que les ayudes, Señor, a estar atentos, que les ayudes, Señor, para que cada uno de nosotros pueda a través de esta palabra tener cambios realmente visibles en cada una de nuestras vidas, Señor. Que no sea una palabra vacía, que tú toques los corazones tanto de los que ya te conocen como los de aquellos que no te conocen, Señor. Que tú hagas una obra maravillosa, Señor. Te pedimos que obres de la manera que tú quieras, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes por medio del Espíritu Santo a comprender esta palabra, a llevarla a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, oh mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura de Primera de Reyes capítulo 18. Dice así: Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el pueblo en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas, y no perdamos nuestras bestias. Así que dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: Mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?, preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. De seguro me matará. Elías le respondió: Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Versículo 16.
Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido, así que éste fue al encuentro con Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿Eres tú el que está creando problemas en Israel? No, no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quien se los crea son tu familia y tú, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió: Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Note 2 detalles acá, ¿no?, que se muestra en el texto. El primero, que estos falsos profetas les gustaba saltar, como lo hacen en algunas iglesias, para decir que tienen el Espíritu Santo. Y sin embargo vemos que acá eso lo hacían los profetas de un Dios falso. Y el otro es el versículo 28 que acabo de leer, que es lo que hacen en la Iglesia Católica cuando se golpean a sí mismos y se flagelan supuestamente para agradar a Dios. Y vemos acá también que esto era una costumbre para ofrecer culto a los dioses paganos. Leo otra vez el versículo 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. O sea, la mojó. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. La mojó otra vez, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron agua sobre el sacrificio. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente te reconozca que tú, Señor, eres Dios,
y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Versículo 40. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab: engancha el carro y vete antes de que la lluvia se detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Bueno, acá al final estamos viendo otro milagro del Señor, ¿no? Ya un milagro del poder de Dios sobre Elías, y aún así vamos a ver cómo Acab sigue siendo un necio. Pero vamos a enfocarnos en este capítulo en particular, capítulo 18 del primer libro de Reyes. Este capítulo es un capítulo donde el Señor ordena a Elías presentarse ante el rey Acab de Israel para informarle que el tiempo de sequía había terminado. Fíjese que el texto empieza diciendo eso y finaliza cumpliendo eso. Vea qué bonito eso. Empieza el Señor dando una palabra y el texto, el capítulo, finaliza cumpliendo esa promesa. Eso era lo que se le estaba informando al rey Acab. El periodo de sequía terminaría. Es interesante porque, como les dije, en el versículo 1 dice que Dios buscó a Elías para darle un mensaje, y en el último versículo lo buscó, pero esta vez para darle poder. Y por otra parte sabemos que Elías era buscado, en este caso por el rey, pero para matarlo. Parece que sus predicaciones y advertencias eran una amenaza para ese rey, que, recordemos, hacía parte de esa seguidilla de reyes perversos que habían llevado a Israel a un paganismo sin precedentes, donde por ejemplo el dios Baal era adorado con mayor fuerza que el Dios de la Biblia, al punto que los profetas del Señor, de Jehová, eran asesinados por Jezabel, la esposa del rey Acab. Eso no lo dice el texto. Era por eso que el país estaba siendo castigado por Dios con esta hambruna. Y en este capítulo Elías demostraría quién es el Dios verdadero. Digamos que ese es como el foco principal del capítulo. El capítulo nos muestra una lucha, si así se puede decir, entre un Dios falso y el único Dios verdadero. Por medio de Elías se muestra esa situación. Por eso, en nuestro tema de hoy, el mensaje y el poder de Dios, veremos por qué confiar en Dios y no en otros dioses. Digamos que ese es el interrogante que queremos resolver. ¿Por qué confiar en Dios y no en otros dioses? Primero, confiemos en Dios porque Dios nos guarda y los demás dioses no pueden. Confiemos en Dios porque Dios nos guarda y los demás dioses no pueden. Dice el versículo 4 hasta el 5: como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas, y no perdamos nuestras bestias. Jezabel estaba matando a los mensajeros de Dios, y de paso intentaba acabar con el mensaje.
Note que esos eran los dos propósitos de esa mujer. Ella intentaba matar a los hijos de Dios y de paso acabar con los que podían transmitir el mensaje de Dios. Pero el Señor había dispuesto a Abdías a trabajar para el rey. Ese hombre, Abdías, amaba a Dios. Y sabemos que lo amaba no porque el texto lo diga. Mire que a veces las cosas están implícitas. A veces es mejor lo que se hace que lo que se dice. ¿Por qué sabemos que Abdías amaba a Dios? Porque es que arriesgó su vida y resguardó a 100 profetas del Señor. Les dio de comer, y debemos entender que estos reyes, Jezabel la reina y Acab el rey, sinceramente odiaban al Dios de la Biblia y amaban a Baal. Por eso estaban matando a los profetas. Y lo que hizo Abdías fue un riesgo completo, pero el Señor lo guardó y guardó a los profetas. Sabemos que esta reina no era israelita y acá estaba viviendo las consecuencias de una mujer que adoraba a otros dioses, que fomentaba el adulterio, las orgías y que detestaba al Dios de la Biblia. Por eso Acab, rey de Israel, nunca buscó a Dios. La solución en medio de la hambruna, si ustedes leen los versículos de ahorita, ¿cuál fue? Ir a buscar alimento para los animales. Noten ese detalle, que no es menor, porque si ustedes analizan el capítulo de ayer, podemos darnos cuenta que el pueblo se estaba muriendo de hambre. Eso dijo la mujer donde se quedó Elías. Y así estaba todo el pueblo como ella. Y el rey del pueblo no está buscando alimento para la gente, sino para los animales. No hizo nada por salvar a su pueblo, ni siquiera rogarle a Dios. Lo que quiero que vean es la diferencia con Elías, que en el capítulo anterior, cuando estaba a punto de morir de hambre, recudió a Dios y Dios lo guardó. Eso sucedió porque Elías confiaba en el mensaje del Señor. En cambio, Acab y Jezabel atacaban a los mensajeros y al mensaje que podían guardarle la vida. La pregunta que uno debe hacerse en este momento es, ¿usted de qué lado está? ¿De los que atacan a los mensajeros de Dios o de los que obedecen el mensaje? Es importante aclarar que un verdadero mensajero, un verdadero hijo de Dios, es genuino cuando interpreta y proclama lo que está escrito en la Biblia. Si predica otra cosa, ya no es un mensajero de Dios y está atacando el mensaje, por tanto no será guardado. Sería importante que nosotros nos revisáramos lo que le decimos a otras personas acerca de la Biblia, porque el Señor promete guardarnos, pero también va a verificar si usted de pronto es un falso mensajero, o si usted hace parte de esos mensajeros que proclaman correctamente la palabra del Señor. Entonces hemos visto que podemos confiar en Dios y no en otros dioses, porque es que Dios nos guarda y los otros dioses no pueden. Acá lo vimos claramente y lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 3:10. Se nos da una promesa, en este caso a esta iglesia, que dice de la siguiente manera: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Aquí hay una promesa del Señor, pero la promesa es ¿para quiénes? ¿A quiénes el Señor va a guardar? A los que guardaron su palabra. Ahí lo dice. A ellos los guardará, no a otros. No a los que se encargaron de predicar cosas que la Biblia no decía, o de desobedecer la palabra del Señor. Claramente dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Hermanos, nosotros no somos profetas, pero sí somos mensajeros de Cristo. Yo los animo a evangelizar y a ayudar a quienes evangelizan, como lo hizo Abdías. El Señor promete guardarnos hasta el final. El Señor promete ayudarnos. Número 2. El Señor también nos guarda y podemos confiar en Él porque Él nos guía y los demás no pueden guiarnos. Podemos confiar en Dios porque Él nos guía y los demás no pueden hacerlo. Los demás pueden guiarnos al infierno, pero solo Dios puede guiarnos al cielo. Dice el versículo 21 hasta el versículo 24,
Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. ¡Qué detalle! Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y lo pongan en pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos al nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Que por qué confiamos en Dios? Porque es que Él nos guía, ¿no? Y esta es una situación extrema. Imagínesela. Elías está poniendo en riesgo su vida con tal de hacer volver al pueblo de Israel a la fe. ¿Entienden? O sea, no es que Elías se fue a hacer este milagro como lo hacen muchos, viernes de milagros, enlace domingo de no sé qué, y empiezan a hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la fe, que no lo hacen con ese propósito. No sé si ahí me están escuchando mal. Demos un segundito que una señora está dando un mensaje por las cornetas del barrio. Denme un minuto, por favor. Un momento, hermanos, por favor. Bueno, les decía a mis hermanos que esta es una situación extrema, donde Elías está poniendo en riesgo su vida con tal de hacer volver al pueblo de Israel a su fe. Esto muestra, mis hermanos, que a veces tendremos que hacer y decir cosas que no serán del gusto de todos, pero que son necesarias para despertar espiritualmente a alguien. Noten lo que pasó en esos versículos. Elías llamó al pueblo de Israel indeciso y los desafió a tomar una decisión por Baal o por Jehová. ¿Ustedes escucharon eso del texto? ¿Quieren que se los repita? Se los voy a leer. Fue lo que hizo en este caso Elías. Miren lo que él les dice. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Versículo 21. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Es decir, mis hermanos, en el momento que Elías desafía al pueblo a tomar una decisión por Baal o por Jehová, el pueblo guardó silencio. Nadie hizo su decisión. Sin embargo, Elías no se desanimó. Él sabía que Dios los guiaría. Así que propuso un desafío a los profetas de Baal para comprobar quién era el Dios verdadero, a quién debían seguir. Este punto quiere advertirnos que en cada vida, incluida la de su familia, está incorporada la indecisión. Yo, mis hermanos, mi esposa, mis papás, mis amigos, todos nosotros estamos lejos de Dios y no le buscamos. No somos capaces de decidir por nosotros mismos, ya que, como dice la Biblia, estamos muertos espiritualmente. Somos totalmente ajenos a Dios, a menos que Dios nos llame. Por eso, por ejemplo, Juan 6:44 dice claramente: nadie puede venir a mí, está hablando Cristo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Por eso, mi hermano, se necesita primero que Dios nos llame, como llamó a Lázaro, y después de tener nueva vida,
un nuevo corazón, nuevos pensamientos, ahí podemos decidir por Cristo. Lo bueno es que el Espíritu Santo nos guía, como lo hizo con Israel, a través de Elías. Hemos visto, mis hermanos, que podemos confiar en Dios porque Él nos guarda, como guardó a estos 100 profetas, como guardó a Elías, pero también nos guía, como estaba guiando al pueblo de Israel a través de la predicación y de los portentos que realizaría por medio de Elías. Estaba guiando a su pueblo. ¿Por qué más podemos confiar en Dios? Porque Dios salva y los demás dioses no pueden. Porque Dios salva y los demás dioses no pueden. Dice el versículo 36 hasta el 39. Escúcheme bien. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan